أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا أبا القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum, felicidades queridos hermanos por el natalicio de la mejor de las criaturas junto al profeta. Y hoy tenemos una tarea muy difícil, ya que, como mencionó nuestro hermano Hussein, nos toca hablar de las virtudes de Amirul Mu'minin. Y en 15 minutos o 20 minutos es imposible nombrar las virtudes del príncipe de los creyentes, con él sea la paz. Fíjense qué difícil que es, que hasta para el profeta, que era el mejor de la creación, era todo un tema hablarle a la gente sobre Ali. Le dijo una vez el profeta al imam Ali alayhi salam: si yo dijera todo lo que sé de ti, la gente se confundiría y te adoraría como hacen los cristianos con Jesús. Subhanallah. ¿Quién era Amirul Mu'minin alayhi salam? Sobre recordar las virtudes de Amirul Mu'minin, tenemos un hadiz hermoso que vamos a leer ahora, en el que nos hace copartícipes a todos. Ahora van a ver por qué. Ibn Shaddam, Qumi, de Qum era, relata un hadiz del profeta, alayhi salatu wassalamu ala alihi, que dice que la persona que escribe una virtud de Amirul Mu'minin, del imam Ali alayhi salam, dice, mientras esta virtud tenga un efecto, es decir, por ejemplo, lo escribe en un libro, mientras que este libro siga beneficiando a la gente con esta virtud de Amirul Mu'minin, mientras que, digamos, permanezca entre la gente este recuerdo de esta virtud escrita, dice, los ángeles permanecerán para él pidiendo el perdón, el istighfar. ¿Por qué nos hace copartícipes? Porque nosotros quizás no escribimos libros, pero utilizamos las redes sociales, escribimos en el Instagram, en el Facebook, en el WhatsApp, en los grupos. Una virtud de Amirul Mu'minin, que escribamos y que haga un efecto en los demás, representa que los ángeles pidan perdón por nosotros, mientras que ese dicho, ese hadiz, esa palabra, ese recuerdo que hayamos hecho, siga entre la gente beneficiándola. Ahora no termina acá. No termina acá. El hadiz continúa y dice que para aquel que escuche esta virtud, la escribió o la grabó en un mensaje, la mandó a un grupo de WhatsApp, y los hermanos empiezan a escuchar esta virtud de Amirul Mu'minin. Ustedes que están esta noche escuchando las virtudes del imam Ali alayhi salam, ¿qué sucede con ustedes? Dice, Dios perdona los pecados que hayan hecho con el oído, solamente por escuchar esta virtud de Amirul Mu'minin alayhi salam. ¿Y qué pasa con el que lo lee? Al que le llega el mensaje, al que abre el Facebook y dice, dijo el imam Ali alayhi salam, y continúa leyendo este hadiz o esta virtud. Fíjense lo que sucede. Dice, le son perdonados aquellos pecados que haya hecho con los ojos. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah. Esto tiene una explicación, lógica. ¿Por qué tanta importancia? Además de la figura grande que era Amirul Mu'minin alayhi salam. Y esto tiene que ver, si bien es palabra del profeta, con lo que sucedió después en la historia, cuando durante aproximadamente 100 años, durante el gobierno de los Omeyas, el califa Omeya Muawiyah había dado órdenes de no nombrar al imam Ali alayhi salam. Es más, de mentir en contra de la figura de Amirul Mu'minin para que la gente le tenga tanto rechazo, tanto odio, pero por desconocimiento, no por
la realidad. Entonces, es trabajo nuestro también hoy continuar con esta tradición de hablar sobre las virtudes de Amirul Mu'minin Ali alayhi salam. Y sobre las virtudes de Amirul Mu'minin podemos dividirlas en dos formas, ¿no? Si vamos a dividirlas en estas dos formas. Una que es el fadail, es decir, las virtudes ikhtisasí, o sea, exclusivas del Imam Ali alayhi salam, que solo él tiene, y las que son mushtari, las que él comparte con otros de Ahlul Bayt, con otros de los Ma'sumín. Algunas son exclusivas de Amirul Mu'minin y otras las comparte con el resto de los imames. Por ejemplo, tanto en el Corán como en el Hadís, esto es importante. Ahora vamos a ver en el Sagrado Corán dónde se habla del Imam Ali y cuáles aleyas hacen referencias al Imam Ali alayhi salam. Y en el Hadís también. Por ejemplo, en el Hadís, algo justamente que estamos celebrando hoy y que es exclusivo, es una virtud exclusiva de Amirul Mu'minin, es el hecho de haber nacido adentro de la Kaaba. En todas las escuelas de pensamiento islámica se comparte que fue el único ser humano en la historia de toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre, el único en nacer dentro de la Kaaba y a través de un milagro, y su madre Fátima bint Asad, asistida por las mujeres celestiales, igual que pasó con Fátima alayha salam. Fue Amirul Mu'minin, fue el Imam Ali alayhi salam. Y otras, por ejemplo, que son compartidas, podemos nombrar, por ejemplo, el famoso Hadithul Kisá, el Hadith del manto, en donde, digamos, este Hadith no habla exclusivamente de Amirul Mu'minin, sino de otras personalidades de Ahlul Bayt, como son Fátima alayha salam, como son el Imam Hassan y el Imam al-Husayn alayhi salam. Muy bien. Por ejemplo, una de las aleyas del Sagrado Corán que es exclusiva para el Imam Ali alayhi salam es la aleya del wilaya, que nos hablaba nuestro hermano Hussein hace un rato del wilaya, de la supremacía, del liderazgo de parte de Dios, de la autoridad de parte de Dios. Esta aleya que dice A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, innama waliyukumullah allazina amanu wallazina yuqimuna as-salah wa yutuna az-zakah wa hum raki'un. Esta aleya en donde Dios señala que la autoridad es de aquellos creyentes que hacen el rezo, que dan el zakat mientras que están inclinados, todos los historiadores, los exégetas señalan, o la gran mayoría, no digamos todos, señalan que se trata de Amirul Mu'minin y que la única persona que dio sadaqa mientras que estaba inclinado fue Amirul Mu'minin en el rezo cuando estiró la mano, muy bien Ali que lo señala, y para que agarren el anillo muy bien. Esta es una de las tantas aleyas. Ahora vamos a ver porque hay mucho más todavía. Entonces, sobre esta virtud de tener varias aleyas del Sagrado Corán que han descendido exclusivamente para el Imam Ali alayhi salam, Ibn Abbas, que era primo del profeta y que siempre aparece en los libros, siempre tenemos muchos hadices transmitidos por Ibn Abbas, llegó, dice, a enumerar una incontable cantidad de aleyas del Sagrado Corán que hacían referencia a Amirul Mu'minin. Dice, eran tantas que ningún otro compañero del profeta se habla incluso de unas 300 aleyas del Sagrado Corán que hacen alusión o descendieron para Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Es un número muy alto, ¿eh? Piensen que, por ejemplo, las aleyas de donde se toma todo el fiqh que tenemos, más o menos son unas 600 aleyas. De las más conocidas, vamos a nombrar algunas, de las más conocidas aleyas del Corán que hablan sobre Amirul Mu'minin. Por ejemplo, bueno, esta aleya del wilaya que habíamos nombrado antes. Una aleya, le dicen aleya de Shirá.
Dice, es el Suratul Baqara, aleya 207. Dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Esta aleya, ¿cuándo descendió? Descendió por Laylatun Mabit. Otro de los actos que marcan las virtudes exclusivas de Amirul Mu'minin, y ninguna otra persona tiene un honor como Ali ibn Abi Talib alayhi salam de ser el protagonista de una noche muy bendita y que se recuerda, que es Laylatun Mabit. ¿Qué noche era Laylatun Mabit? Laylatun Mabit fue la noche en que los enemigos habían decidido asesinar al profeta, y para que una de las tribus no cargue con toda la culpa habían dicho, bueno, vamos a seleccionar a los jóvenes de las tribus, de cada una de las familias de las tribus, y que vayan y cuando el profeta esté durmiendo le claven una lanza al cuerpo del profeta alayhi salatu wassalam. Pero ¿qué sucedió? Un joven valiente, creyente, perfecto, decidió tomar el lugar del profeta y pernoctar, dormir allí y arriesgar su vida, y este fue el imam Ali alayhi salam. Por eso descendió esta ley que dice: y entre los hombres hay quienes se venden a sí mismos de buen grado buscando complacer a Dios, y Dios es perdonador con sus siervos. Esta aleya del Sagrado Corán también descendió para Amirul Mu'minin. Tenemos la aleya del Tabligh, otra aleya muy famosa que la leemos generalmente cuando es el día del Ghadir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Oh profeta, Dios le habla al profeta y le dice: oh profeta, comunica aquello que te fue revelado de parte de tu Señor. Wa in lam taf'al, y si no lo haces, fama balagta risalatah, no habrás transmitido su mensaje, es decir, el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué significa esto? Significa que si el profeta alayhi salatu wassalam no comunicaba el wilaya, la autoridad de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, los 23 años de revelación no tenían ningún sentido. Toda la misión del profeta no tenía ningún sentido si no anunciaba quién era la autoridad después de él, que como sabemos era el imam Ali. Esta es otra ley exclusiva para el imam Ali alayhi salam. Tenemos la aleya del Ikmal también, otra aleya muy famosa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hoy os he completado, os he perfeccionado vuestra religión y he completado mi merced, el ni'ma, que es el Islam, para vosotros, y me complace el Islam, el Islam completo, como vuestra religión o como religión para vosotros. ¿Cuándo se reveló esta ley? Cuando se completa la fe, cuando se completa la revelación, cuando el profeta transmite lo que debía transmitir ese día y anuncia en Ghadir Hum el wilaya de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Entonces se completa la religión queda completa. La ley de Khairul Bariya, otra ley hermosa también, que descendió para Amirul Mu'minin, que hay hadices incluso de que apenas desciende la ley, el profeta va a visitar al imam Ali y le dice que esta ley descendió por él, que el Khairul Bariya es el mismo imam Ali alayhi salam. ¿Qué significa o qué dice la ley? Dice: Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wa amilu salihat ulaika hum Khairul Bariya. Aquellos que creen y practican el bien, ellos quienes son lo mejor de la creación. Y también se cita un hadiz aquí de Ibn Abbas, dice Ibn Abbas: innahu indama nazalat hadhihi al-aya qala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li Ali huwa anta wa shi'atuk. De Ibn Abbas, que dice que cuando descendió esta ley, el profeta dijo a Ali, le informó a Ali que esto, o sea, este Khairul Bariya, son tú y tus seguidores.
Subhanallah. Ojalá Dios quiera que nos acepte como seguidores de Amirul Mu'minin. Acá el mismo está diciendo que son los mejores. Allahu Akbar. Realmente esto es estremecedor. Que Dios nos cuente, inshallah, entre los seguidores de Amirul Mu'minin. El hadith continúa porque dice que en el Yawm al-Qiyamah, en el día del juicio, van a estar complacidos y satisfechos. Es decir, no solamente Amirul Mu'minin, sino quienes se consideran y se merecen realmente ser sus seguidores, su Shia, como dice aquí en el hadith del profeta. Tenemos más aleyas, yo no quiero hacer muy larga la charla, la aleya del infaq, la aleya del tathir, innama yuridu Allah liyuzhiba ankum ar-rijza ahlul bayt wa yutahhirukum tathira, esta aleya tan famosa. Tenemos la aleya de la mubahala, tenemos la aleya del it'am, tiene una historia muy linda esta. Suratul Insan, muchos la conocen de memoria, que dice, Bismillahirrahmanirrahim, dice, acá lo escribí yo por las dudas para hacerme una ayuda a memoria, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Los que dan el alimento por amor a Él, por amor a Dios, al mezquín, al pobre, digamos, al necesitado, al yatim, al huérfano y al asir, al cautivo. La historia es muy famosa, no la vamos a contar toda, pero recuerdan que el imam Hassan y el imam Hussein, alayhimus salam, estaban enfermos, estaban con fiebre y tanto el imam Ali, Fátima y Fidda, que era una mujer que vivía con ellos, que hablaba solamente con el Corán, habían prometido ayunar cuando ellos se curaran. Y bueno, cumplieron con esta promesa, todos, incluso el imam Hassan y el imam Hussein. Y cuando llegó el momento de ayunar, por supuesto ayunaron 3 días. La promesa era ayunar 3 días. El primer día, cuando van a comer los panes que tenían amasados, lo poco que tenían, golpea la puerta. ¿Quién era? Un mezquín, un hombre que era pobre, que estaba en la indigencia. Le dieron todos los panes que tenía. Al otro día, ¿quién golpea la puerta? El yatim, el huérfano. Y al tercer día, el asir, el cautivo. Bueno, es una historia muy famosa que por esta actitud, Allah subhanahu wa ta'ala regaló una ley que no es exclusiva para el imam Ali alayhi salam, sino también para su familia. Y bueno, muchas aleyas tenemos que hablan sobre Amirul Mu'minin. Amirul Mu'minin, que era el Qur'anun Natiq, el Corán parlante. Este es un apodo que le puso el mismo profeta, y que en la batalla de Siffin, los enemigos que eran musulmanes, vamos a decir entre comillas, habían puesto las lanzas, en las lanzas habían clavado partes del Corán para que el ejército del príncipe de los creyentes, del imam Ali, no ataque, porque si no era como que se estaba atacando al Corán, ese era el efecto que querían dar. Y entonces el mismo imam Ali dice que disparen porque ana el Qur'anun natiq, yo soy el Corán parlante. Con respecto a esto también hay otro hadith muy lindo que me viene ahora a la mente, que es que el profeta había declarado que no había descendido ninguna ley del Sagrado Corán, sea, supongamos, no recuerdo ahora perfecto el hadith, pero de día, de noche, con frío, con calor, en la llanura o en la montaña, sin que Ali ibn Abi Talib alayhi salam fuera el primero en conocer la ley y en conocer las profundidades de esa ley. Por eso era el Qur'anun Natiq, el Corán parlante. Era el Corán caminante, también podemos decir. Él representaba el Sagrado Corán. Este era Ali ibn Abi Talib. Muy bien. Y ahora vamos a dejar el tema de las aleyas coránicas para no hacerlo tan largo, porque me estoy dando cuenta que se está haciendo un poquito largo. Voy a recordar algunas de las características morales y de comportamiento y de personalidad de Amirul Mu'minin alayhi salam. Porque el imam Ali fue el primero en tener la misión de continuar con lo que comenzó el profeta, es decir, ser el sucesor del profeta, y siendo el profeta el mejor de las criaturas, requiere que el sucesor, quien va a tomar ese puesto, ese cargo, tenga las mismas cualidades que el profeta, las mismas cualidades en perfección, en comportamiento.
es algo que es lógico. No puede reemplazar al profeta siendo perfecto y siendo ma'sum alguien que no lo es. Entonces, Amirul Mu'minin, como dijo también muy bien nuestro hermano Hussein, estaba a la vanguardia en todo, absolutamente en todo lo que hacía. Él era el mejor. Como creyente fue Amirul Mu'minin, fue el jefe, el comandante, el que está a la vanguardia, el que manda, digamos, de los creyentes. ¿Qué significa esto? Significa primero que si querés ser creyente tenés que conocer al jefe de los creyentes. Y segundo, que es el mejor de los creyentes. Como creyente es el mejor. ¿Cómo se prueba esto también? Siendo un niño, como niño fue el primero en reconocer el mensaje del profeta sallallahu alaihi wa sallam. 10 años tenía el imam Ali alayhi salam. En el Nahjul Balagha, el mismo imam cuenta esta historia. Dice: yo veía lo que el profeta veía, escuchaba lo que el profeta escuchaba. El mensaje era para el profeta, no era para Ali. Pero el profeta, en algunas narraciones que hay por ahí, después de haber recibido al ángel Gabriel, le dice a Ali, porque Ali le manifiesta que yo creo en tu mensaje, yo soy... No sé bien las palabras que utilizó para dar la shahada, o sea, para reconocer al profeta como mensajero. Entonces, el profeta, en esta narración, le dice a Ali, que tenía 10 años solamente, le dice: primero pregúntale a tu padre. Dice: no, porque Allah subhanahu wa ta'ala no le preguntó a mi padre, no le pidió permiso a mi padre para crearme. Entonces yo no tengo que pedir permiso para adorarlo a él. Una narración. Pero bueno, como niño fue el primero en aceptar el Islam. Como joven, ¿cómo fue Ali como joven? El mismo ángel dijo: la fata illa Ali wa la saifa illa Zulfiqar. ¿Qué más quieren? No hay joven valiente como Ali, ni espada como Zulfiqar. Siempre estaba junto al profeta, no lo abandonaba jamás. Es ese mismo joven que hace un rato relatamos el gran sacrificio que hizo en Laylatun Mabit. Como esposo, se casó con la mejor, la señora de las mujeres del universo, la mejor de las mujeres. Y además, entre paréntesis, hay algunos hadices que hablan de cómo era la vida cotidiana de este matrimonio, Ali con Fátima, y que ambos se ayudaban, se apoyaban, se defendían. El imam Ali alayhi salam hasta las tareas del hogar hacía. Muchas veces era el que amasaba el pan, otras veces era el que limpiaba, otras veces era el que iba a buscar agua o a buscar víveres. Tenemos que aprender mucho también de la conducta de Amirul Mu'minin en su hogar. Como padre, fue el padre no solamente del imam Hassan y el imam al-Hussein, o de otros grandes como Abul Fazl Abbas, sino que es el padre del resto de los imames, también, de alguna forma. Como hijo, bueno, ¿qué decir? Es hijo de la Kaaba, es el que nació en la Kaaba, como dijimos al principio. Y ningún otro hombre tuvo este honor y vivió este milagro de haber nacido en la Kaaba. Como gobernante fue el más justo. Como gobernante se enfrentó a toda la tiranía junta. Como gobernante, 4 años y 6 meses duró su gobierno y enfrentó 3 guerras. Como gobernante fue un periodo en donde el Islam, que estaba avanzando en distintas regiones desde la primera época, digamos, del califato, en donde ya se había llegado a muchas regiones del mundo, su misión fue otra. Como califa, él no iba a gobernar a conquistar las grandes ciudades donde había grandes botines de guerra para tomar o grandes impuestos que cobrar. No, él mandaba difusores del Islam para que difundan la palabra de Allah y repartía los bienes justamente, y por eso se tuvo que enfrentar
a los hipócritas, se tuvo que enfrentar a los incrédulos y ya sabemos la historia de las 3 guerras que tuvo que enfrentar Amirul Mu'minin alayhi salam mientras que fue gobernante. Y por supuesto, como también nombraba el hermano, fue llorado por los huérfanos, porque él estaba con los huérfanos, con los desposeídos, con los descalzos. Con esas personas se juntaba el imam, a esas personas les daba el alimento, a esas personas, y muchas veces en silencio, los atendía como corresponde. Como shahid, como mártir, alcanzó el mejor de los martirios, en el mejor estado, en el salat, en el mejor de los lugares, en el mihrab, en la mejor de las noches, Laylatul Qadr, en el mejor de los meses, Shahr Ramadán. ¿Quién era Ali ibn Abi Talib alayhi salam? La ilaha illallah. Subhanallah. Tuvo una vida muy sencilla el imam Ali alayhi salam, incluso cuando era califa. Cuentan que hasta se remendaba su propio calzado. Hoy cualquiera que no llega a presidente del club de barrio, ya quiere ponerse la mejor ropa, ¿no? Nosotros incluso, sheikhes, también. La ilaha illallah. ¿Cuánto tenemos que aprender de Amirul Mu'minin? Entonces, vamos a ir terminando ya la charla para no aburrirlos. Y aparte, quiero decir unas cositas al final también, fuera de la charla. Podemos decir algunos puntos. Fue leal a las órdenes de Dios y del profeta siempre, hasta su último suspiro. De hecho, alcanzó el martirio por esta razón. Fue el hombre más paciente, porque fue paciente cuando había injusticias, grandes injusticias contra su persona, pero fue paciente por el bien del Islam. Y cuando hubo que desenvainar la espada, fue el más valiente por el Islam también. Y siempre el imam luchó contra los enemigos internos y externos dentro del Islam. Por último, en esta charla voy a decir este punto que me parece también muy importante, que es en la obra Polarización en torno al carácter de Ali ibn Abi Talib. Es un libro que se llama así en español, es de Shahid Mutahari. El ustad, el profesor Shahid Mutahari, tan famoso. Shahid Mutahari en este libro dice que una figura tan sincera, tan pura, tan verdadera como el imam Ali alayhi salam, inevitablemente, dice, va a despertar amores y odios. Es inevitable. ¿Por qué? Porque cuando una persona está con la verdad, cuando una persona no es ambigua, cuando una persona es sincera, va a ser amado por los sinceros, amado por los buenos, amado por los desposeídos, por los oprimidos, y va a ser rechazado, va a ser odiado por los hipócritas, por los infieles. Ese era Amirul Mu'minin alayhi salam. Era sinceridad pura. Por eso, hasta el día de hoy, lo estamos recordando de la manera que se recuerda al imam Ali alayhi salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.